Bien, en este video vamos a ver cómo calcular el área de un polígono regular conociendo el perímetro. Como ejemplo tenemos el pentágono, en donde el perímetro es 50 centímetros. Es el único dato que tenemos. ¿Cómo hacemos para calcular el área? Acá vamos a aplicar un poco de trigonometría. Existen varias formas geométricas para hacerlo, pero nosotros vamos a hacerlo específicamente usando las razones trigonométricas. Lo primero que puedo ver es que si tomamos el centro del pentágono y unimos el centro con cada uno de los vértices, se forman triángulos. Vamos a ver que se forman entonces 5 triángulos. Por simetría, cada uno de estos 5 triángulos tiene la misma área. Por lo tanto, si calculo el área de uno de ellos, multiplico ese resultado por 5 y obtengo el área del pentágono. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aparte yo voy a dibujar uno de estos triángulos, aproximadamente. Tenemos el triángulo. Sabemos que este triángulo es isósceles. Estos dos lados son iguales y tenemos la base. ¿Qué datos tenemos de este triángulo? Bueno, si conocemos el perímetro, dividimos por la cantidad de lados, porque el polígono es regular, sería 50 dividido 5. Eso nos da 10 centímetros. Sabemos que la base de este triángulo es 10 centímetros. Si logro conocer la altura, podría aplicar simplemente la fórmula base por altura sobre 2. O sea que lo que estamos viendo nos sirve también para calcular el área de un triángulo isósceles. Bien. ¿Cómo hago para calcularlo? ¿Qué otro dato tenemos? ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, que el ángulo central, toda esta circunferencia, tiene una amplitud de 360 grados. Si lo divido por 5, para tener este ángulo de acá, vamos a tomarlo con rojo, este ángulo de acá, ¿sí? Sería 360 grados dividido 5. Eso nos da 72 grados. Quiere decir que este ángulo vale 72 grados. Como lo que yo quiero calcular es la altura, ¿sí? Acá la voy a marcar en rojo, esta altura, puedo dividir a este triángulo isósceles en dos triángulos que serían rectángulos. Voy a dibujarlo acá. Acá tenemos la mitad, digamos, del isósceles. ¿Qué datos tenemos de este triángulo rectángulo? Bien, tenemos un cateto que sería la mitad de la base, 5 centímetros. Y tenemos este ángulo que sería la mitad de 72. O sea, este ángulo de acá es de 36 grados. ¿Qué quiero calcular yo? Yo quiero calcular h, que sería la altura. Bien, entonces podemos usar la razón trigonométrica. Tengo un cateto, quiero averiguar el otro. La razón trigonométrica que relaciona los dos catetos es la tangente. Tangente de 36 grados es igual a cateto opuesto, que sería 5, dividido cateto adyacente, que le he llamado h. Acá vamos a despejar h. H está dividiendo, la pasamos multiplicando. Quedaría h por tangente de 36 grados es igual a 5 centímetros, le podemos poner la unidad. Y luego la tangente de 36 grados que está multiplicando la pasamos dividiendo y nos queda h despejado. O sea, quedaría 5 centímetros dividido tangente de 36 grados, ¿no? Ahí tomamos la calculadora, ponemos en la calculadora 5 dividido tangente de 36 y eso nos da 6, voy a poner acá, 6,88 centímetros, aproximando a 2 cifras decimales. Ya tenemos la altura, entonces ahora volvemos al triángulo y puedo calcular el área de este triángulo. Sabemos que el área del triángulo sería base por altura sobre 2. O sea que el área sería base, que es 10 centímetros, del triángulo isósceles, por la altura,
que es 6,88 centímetros, dividido 2. Y eso nos da aproximadamente 34,4. Esto que tenemos acá entonces es el área del triángulo. Como yo quiero el área del pentágono, y hay 5 triángulos iguales, a este resultado lo multiplico por 5. Entonces tenemos el área del pentágono, lo voy a expresar de esta manera, pentágono va a ser igual a 34, perdón, acá queda centímetros cuadrados, 34,4 centímetros cuadrados por 5. Y eso nos da 172 centímetros cuadrados, ¿sí? Este proceso sirve para cualquier polígono regular. Si en vez de ser un pentágono fuese un hexágono con 6 lados, también dividiríamos, tendríamos 6 triángulos. De cada triángulo podemos calcular la base dividiendo el perímetro por la cantidad de lados que tenga el polígono. Y para calcular la altura nuevamente aplicamos la tangente. Obviamente acá el ángulo central de 360, si es un hexágono, en vez de dividir por 5, habría que dividir por 6. O un heptágono, un octógono. El polígono que sea, se puede seguir exactamente el mismo proceso. Y si necesitamos calcular el área de un triángulo isósceles, solamente conociendo la base y el ángulo opuesto a esa base, también podemos aplicar el mismo proceso para encontrar el área solamente de un triángulo isósceles.